Muy bien, bueno, seguimos este lunes 27 de mayo, ya recibiendo visitas también gracias a la intermediación de nuestro amigo Pato Saita. Qué amigo. Todas las veces que ustedes quieran ver un poco algo que tiene que ver con la radio, lo que tienen que hacer es ver la promo, el video que hizo el Pato de nuestra radio desde acá, desde Tablada, con un dron que hay que tener cuidado porque a veces te la pone en la cabeza, pero bueno, él eleva las cosas, después cuando caen dice ya no es mi culpa. Estamos gracias entonces a la linda intermediación del Pato Saita con Lautaro Lamas, actor, escritor, sobre todo ser humano, ¿no? Buen día. Buenos Lautaro. días, muchas gracias. Gracias a vos por estar con nosotros, compartiendo algo que para nosotros siempre es la vinculación del arte, la educación, la transformación, son toda una misma cosa. De una, pienso igual. Vos arrancaste allá a partir de a ver, yo siempre tengo un enorme respeto por la Escuela Gurruchaga, por cómo trabaja con la cuestión artística. Sí, exactamente. La verdad que sí, arranqué allá y es muy respetable lo que hace la Gurru porque mucha locura adolescente la canaliza a través del arte. Uh-huh. De hecho, el teatro ahí es materia curricular, ¿Sí? no es taller. Sí, por eso. No es taller ni es opcional. En ese momento, la que empezó todo en el área teatro fue la profesora Marisa Uso. Uh-huh. La Mari, que bueno, una persona que quiero mucho. Yo siempre digo, estaba el teatro como materia ya en primer año, que me acuerdo que me costó mucho, me daba mucha vergüenza, la típica de reírse de la vergüenza, pero ella era muy exigente también, no era que decía... ¿Vos tenías 13 años? Sí, 13 años. Y era muy exigente, no era una profesora así que decía, bueno, el que no le gusta, no. Al revés de lo que se cree, bueno, más light, el teatro actual, no, ahí te hacía sí o sí, como si fuese matemática, lo mismo, ¿sí, no? Lo cual era pesado por un lado y por el otro lado estaba buenísimo porque te obligaba a hacer algo que en definitiva te iba a ayudar mucho. Pero también trabajan, digamos, la parte teórica, historia del teatro, algo. Sí. ¿O era más práctico? No, más práctico, Ajá, más práctico, bien. más práctico, mucho Bien. más práctico, pero sí, era práctico, lo cual estaba bueno también. Sí, claro, porque Sí, estaba sí. pensando porque cuando trabajás con edades como las que estábamos hablando, si vos caes con algunas cosas como dan después en la escuela de teatro acá, en la Vigil o en otros lugares, digamos, No, es sí, sería pesado. más pesado, más esa edad de que uno... ¿Y vos tenías pensado antes hacer algo Yo vinculado creo al teatro? yo creo que en ¿Cómo cierta fue? forma sí, Me he encontrado con amigos de la primaria que me dijeron la otra vez que yo ya en la primaria decía que quería ser actor, pero bueno, no lo sé, porque uno dice tantas cosas y también además de actor, uno, como dijiste vos recién, uno termina haciendo muchas más cosas. Uh-huh. De hecho ya ser humano, como decís vos. Entonces, antes que todo uno es eso. Y ahí en la Gurru después lo que tiene, que a partir de tercer año uno se puede anotar en el ¿cómo se llama? En el elenco estable de la Gurruchaga, que es un elenco de teatro, eso sí, ya es extraescolar. Es más, tenés que ir fuera de horario. Yo lo cuento como algo divertido en realidad, que un amigo mío, uno de mis mejores amigos, el Peca, me dice, nosotros ya hemos hecho primero y segundo, eran los primeros años de la secundaria de la Gurru, nosotros fuimos cuarta promoción. Y ya había un elenco anterior, pero como llegaban a quinto, se tenían que ir y había renovación en tercero. Y mi amigo me dice, che, anotemos, ¿no? Pasaron a ver quién se quería anotar por los salones. Dice, anotémoslo, que ya me dijo el Teto, que otro amigo que iba, dice, que zafá de clase un montón. Bueno, ya, la nuestra, vamos. Ahí directo. estamos. Y era verdad que zafábamos de clase por algunos ensayos después, Ajá. pero la realidad era que después estábamos mucho más horas que cualquiera en la escuela. Claro. Porque nos quedábamos después de hora al teatro y después vivíamos ahí. Entonces, la verdad que la Gurruchaga, además de enseñarnos
una carrera, un oficio, una actividad como el teatro u otras cosas, porque también hay periodismo, fotografía, etcétera, un montón de cosas. Bueno, nos contenía. Sí, seguro. Nos contenía, que era lo más interesante. La Gurruchaga tiene ese proyecto que fue iniciático para lo que es la educación en las secundarias de Rosario, ¿no? Sí, era escuela piloto en ese momento. Y bueno, otra cosa muy interesante, yo creo, nunca lo terminé de constatar, pero lo digo igual, me parece que nunca echaron a un alumno. Y eso es muy interesante, porque no es que éramos todos tranquilitos, todo lo contrario. Era un alumnado bastante inquieto, pero sabían acompañarte, canalizar toda esa locura que uno tiene a esa edad, y sobre todo te contenían. Che, Lautaro, y ¿cuál fue tu primer obra así sobre un escenario que hiciste ahí en la Gurrute, verdad? Sí, me acuerdo, creo que la primera que subimos al escenario fue una escena que salía de un ejercicio que era a través de una noticia, armar algo, una escena. Y me acuerdo que yo, que tengo una foto y todo, hace poco me da vergüenza y ahora me cago de risa, de mujer. Tengo una foto, era una foto, sí, hacía de una mujer. Igual salía sin barba. Salía sin barba, que no me crecía tanto ahí. Pero muy gracioso, y 3 que me miraban así, bueno, 3 amigos, era un plato. Pero después con el elenco, ya hubo varias, y me acuerdo mucho de una que era muy divertida, que hacía de un gaucho. De un gaucho que llegaba a la ciudad y se perdía y lo paseaban en tal, la típica historia de... Y cuando tuviste así que hacer una de esas, las primeras, con público y todo, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste antes de salir a escena? ¿Cómo? Y era todo como un juego, entonces no existía para nada los nervios así de... No eran nervios. Era todo muy divertido, era como mucha libertad. Claro. Era una sensación de libertad. Y real, indispensable para indispensable. Y en realidad tenía esa libertad que yo digo en broma, pero que era real, de poder salirse de la clase. Eso era muy interesante, porque yo era esos alumnos que le cuesta mucho estar en el salón quieto, en silencio. Claro. Entonces eso ayudaba mucho a que uno pueda, salirse de ese marco. Entonces era esa sensación de libertad. Y después que nos iban a ver los familiares, los amigos. Yo tengo amigos, que mis amigos son nada que ver con el arte, nada, son todos unos bandos. Y muchos empezaban a ver ahí teatro que no sabíamos casi que ni existía. Y yo venía, me acuerdo, tengo así como grabadas imágenes de ellos viniendo a ver ahí al Centro Cultural de la Burru, que es hermoso. Y mis abuelos, toda la parentela. Entonces era algo muy, muy hermoso, la verdad. Muchas cosas vinculadas, digamos, a esta... Porque decíamos, así como la libertad es fundamental para el teatro, lo otro es los sentimientos, ¿no? Claro. Y esas dos cosas se conjugaron. Sí, muchos sentimientos, fundamentalmente eso. Entonces cuando saliste de la Gurru ya de alguna manera tenías... Cuando salí de la Gurru, sí, sabía que me gustaba mucho la actuación. Me anoté por esa vorágine que uno cuando termina la secundaria, que todos le preguntan qué va a hacer, como si en un mes decidiera el destino de su vida. Pero yo adentro sabía que quería teatro y me anoté igualmente en comunicación social, que me pareció la más relacionada, no sé por qué. Y claro, la primera semana era, ¿por qué están acá?, preguntaban los profesores. Yo le decía, yo estoy acá porque quiero actuar, quiero ser actor. Me acuerdo Gachi Santone, era profesor, y me dice, no, flaco, pero entonces vos acá no tenés nada que hacer. Y me di cuenta ahí a las 2 semanas, dice, sí, es verdad, no tengo nada que hacer acá, y me fui. Me fui de ahí y me puse a estudiar no hice la escuela yo tradicional, la escuela de teatro, pero sí hice con muy buenos maestros acá de Rosario. Excelentes maestros, que Rosario tiene maestros de teatro y maestras, increíble. Entonces me formé con maestros de acá de Rosario
ya venía con esa formación de la URRU, con Marisa y Pablo Copa, entonces teníamos conocimiento de estar en el escenario. Nosotros en la secundaria nos íbamos con la URRU a Santa Fe, al Teatro Municipal, que es un teatro tipo el Círculo de acá, y pibito de 15 años, 16, a sala llena, era increíble la experiencia. Bueno, cuando termino me puse a estudiar con maestros como Gustavo Guirado, fue con el que más así profundicé y con el que más me sentí afín, pero después hacía también en paralelo con otros, por ejemplo hacía Clown con Héctor Ansaldi, genio total, hacía el curso anual en el Teatro del Rayo con Aldo El Jatib, entonces era como que hacía guitarra por otro lado y así me iba formando con estos maestros. Después estuve 2 años así y me fui a Buenos Aires. En Buenos Aires hice 1 año con Julio Chávez, que fue como, muy interesante, pegué mucha onda con él, la verdad. Y hacía en otro lugar, en Barracas, en un centro cultural de barrio también, hacía arte circense, con 20 años. Y ahí al final de año yo me di cuenta que no tenía nada que hacer en Buenos Aires, que no me interesaba para nada esa vida de actor, de ir a casting, esperar que te llamen, hacer cursos. Y me junté y le pedí a Chávez si podía tomar un café. El tipo era muy piola, pero muy inaccesible. Te daba la clase él, pero nada de charlar, nada de tomarse un mate, no. Yo sin embargo le pregunté, mira, ¿podemos tomar un café? Accedió, fuimos a tomar un café y le conté esto, que yo quería ser actor, que me interesaba mucho, pero que ese camino no quería estar ahí en Buenos Aires. Que yo que le quería era armar una obra y salir a viajar. Y a pesar de, yo pensé que él me iba a decir lo otro, me dice, bancátela, si vos querés esto, flaco. No, él me incentivó. Me dijo, sí, me parece perfecto. Y me dio un método que, en realidad, el método que me enseñó a crear, a escribir. Y él me dijo, vos llegás, le digo, pasa que tengo una idea y no sé cómo llevarla a cabo. Me dice, vos llegás esta noche a tu casa y escribí una palabra, me dice. Me dice, escribí zapato, por ejemplo, y ponete a investigar sobre los zapatos. Y va a ver que al día siguiente va a escribir más sobre eso. Y así eso te lleva a investigar sobre... Y me puse, y me dio el pie para armar así un primer trabajo con el que salí a viajar y ya agarré las rutas. ¿Ahí tenías cuántos años? 21. La verdad que en ese sentido le estoy agradecidísimo a Chávez por eso. Obvio. Fue como... ¿Y con respaldo de la familia? ¿O? Sí. Mucho respaldo. Hace poco hablaba acá con Santiago de Jesús, amigo nuestro y todo. Y Santiago había estudiado y se había recibido de perito de grano, una cosa así. Entonces lo habían llamado, había conseguido por fin su primer trabajo y se tenía que ir, no me acuerdo a qué localidad. Y se iba para allá. Y en el medio de eso pasó por la escuela, en el colectivo, por la escuela de teatro que está ahí en Viamonte. Y él siempre había sentido las ganas, pero ya se había metido en lo que... Y se bajó del colectivo. Qué loco. Y se bajó y entró, vio, y después le dijo a la madre también, más o menos con esa edad, vieja, no voy a ir allá. Quiero hacer teatro. Qué grande. Y son decisiones, ¿no? Son decisiones, pero que también uno tiene que sentir de alguna forma respaldo o no. Sí. Vos, yo lo tuve. Con los 20 y pico de años, si no lo tenías, iba a ser todo más complejo. Seguro que sí. No, yo lo tuve. Mi vieja está más relacionada, es profesora de letras, alguna vez ha hecho teatro, de hecho ahora volvió a hacer. Mi viejo abogado, de otro palo total, pero siempre apoyando las decisiones, lo cual obviamente te facilita un montón las cosas. Y bueno, la verdad que sí, pude hacerlo, pero también era una búsqueda no solo artística, era un poco tiene que ver con esto de la libertad. Sí, yo sentía esto mismo de necesidad de salir a los caminos, de salir a viajar. Y bueno. Qué bueno. Estamos entonces con Lautaro Lamas. A los que les gusta la música, hay un video de Vudú en la que aparece Lautaro Lamas. No lo van a reconocer por las voces, pero lo pueden ver el video, ¿no?
Basta se llama el video. ¿Eso fue hecho hace cuánto? El año pasado, acá con el amigo, se debe acordar mejor, el amigo Pato. Uf. Bueno, vamos a escuchar entonces a Vudú, que lo pueden ver, lo pueden buscar por YouTube y ahí va a estar Lautaro Lamas y también los amigos de Vudú, con una grabación hermosa por otra parte, ¿eh? Vamos. Nunca había sentido esta inmunda sensación. Radioteca, comunicación comunitaria, de lunes a viernes de 10 a 12 por 104.3 FM La Hormiga. Bueno, seguimos en esta mañana de lunes con Lautaro Lamas, con recorrer algo de toda esta hermosa experiencia de hacer teatro, de ser quien construye esos mundos, porque son otros mundos, ¿no? Cada vez que te pones en un personaje de eso... Sí, son otros mundos, mundos paralelos que se abren, la verdad que sí. Hay una de tus obras que, además de tener en realidad la que dije y que los textos creo que son de Severo. ¿De cuál? ¿Los camilleros? No, la obra que tiene que ver con el croto. Digamos. Aire puro, sí. Aire puro. No, los textos son, siempre los textos son colectivos. Ah, son colectivos. Sí. Bueno, sí. Tanto los camilleros como Aire Puro. Bien. Con Aire Puro, que es la que vos decís, el unipersonal, es un personaje que yo ya traía de aquel momento que te cuento, aquel año 2001 con Chávez y esto. Terminó siendo este personaje que después retomé 10 años después y lo desarrollé con Severo en lo que es la obra que hoy día sigo haciendo, que es En el viento, aire puro. Obra que ha ganado, sí, tiene muchos reconocimientos. Sí, la verdad que sí. El reconocimiento, es raro lo que pasa con la obra, porque bueno, ya tiene muchas funciones, andamos por muchos lugares, tiene reconocimiento como, bueno, esto que vos decís, que una cosa, la verdad que es un reconocimiento alucinante en Cuba, a la actuación, al trabajo de grupo, premios, pero la obra, ¿cómo sería? Es como que capaz que yo la hago mañana y van 5 personas. Entonces sigue siendo un trabajo así muy crudo, muy más allá de reconocimiento, de funciones. Entonces, es como que, lo cual me gusta mucho. Sigue siendo una obra así muy crota, yo le digo. Y que tiene que ver mucho también con la idea del teatro comunitario, ¿no? Tiene que ver en la creación, sobre todo, en su creación, en la forma en que la armamos. Y lo que yo más le valoro en lo personal a esa obra es todos los puentes alucinantes que me tendió con gente de distintos lugares, de Argentina y de afuera. Es lo que más valoro. Los puentes que me tendió... Porque la presentaste en muchos lugares. En muchos lugares, y con muchos lugares me hice amigos de afuera, gente que la conocí únicamente por esto, que no hubiese habido otra forma. Y hoy día algunos de ellos son grandes amigos, grandes colegas, compañeros, con los cuales estamos relacionados, con los cuales tenemos mucho cariño, y me abrió un mapa de conexiones alucinantes ahora. Y todavía eso me emociona y es lo que más le voy valorando. Todos los puentes que tendió, los cuales con algunos lugares vamos volviendo con otras obras, o vuelvo yo a dar talleres, pero eso, desde pueblos de acá cerca, de Esperanza, provincia de Santa Fe, a La Habana en Cuba, esos vínculos que me generó, es lo que más valoro del trabajo, la verdad. Contanos un poquito esto del trabajo colectivo de la creación de la obra.
Y es una forma, yo creo que la aprendimos en La Burruchaga, justamente. Bueno, con Severo, que es el director de la obra esta, de Los Camilleros también, él también salió de La Burruchaga. Yo no me crucé con él en los elencos porque él era 4 años más chico que yo, entonces él fue al elenco siguiente, cuando yo dejé, pero sí nos conocíamos de ahí y después nos vinculamos. Es muy interesante el trabajo ese, porque es horizontal, es circular, no hay nadie que te diga vos haces esto o yo acá mando, lo cual me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, en la segunda obra que hicimos, que es Los Camilleros, fue un trabajo más colectivo aún porque éramos más, y consistía en... el trabajo es, nosotros, ya te digo, creo que lo aprendimos en La Burru, pero tiene mucho que ver con el teatro rosarino. Yo creo que gran parte del teatro rosarino se cocina así, que es a partir de la improvisación de los que actúan, el que mira, el que está afuera, puede tomar cosas y eso lo baja a papel, y a partir de ahí se sugiere, y los que están ahí, es como que el texto va surgiendo de la escena. Y, por ejemplo, en Los Camilleros también estaba Ciro Corol, que nos daba una mano en bajar los textos y en desarrollarlos. Y era bien de a 4, y en lo que aportaba uno, los otros tomaban de eso y después aportaba otro. Y se hace un trabajo grupal que me encanta a mí. A mí me encanta laburar así. ¿Qué es lo que te hace sentir, digamos, fuertemente el involucramiento con la obra, ¿no? Sí. Claro. Y te hace sentir esto de la compañía, de lo grupal. La verdad que es muy interesante. En el unipersonal, aunque éramos 2, también se dio así. Son 2 contenidos distintos, por lo que tengo entendido. El unipersonal es más dramático. Sí, yo me río para adentro, a veces me digo, bueno, estoy un poco como Sandrini. Porque justamente el unipersonal es muy emotivo, mucha gente se emociona mucho. Hay momentos que hay risa, alguna sonrisa, pero no es un registro cómico para nada. Pero sí, yo creo que es emotivo. Tampoco es dramático, es emotivo. Mucha gente me ha dado devoluciones de mucha emotividad. Y Los Camilleros es de risa total. Si bien tiene todo un contenido social y de un pensamiento crítico, pero es muy divertida, mucha risa. Estallan de risas durante el espectáculo. Y yo estoy muy contento en lo personal con eso, en el sentido de, está bueno, un personaje, una obra que hace reír mucho y una que hace emocionar. Está bueno, la piola. Hace poco, acá en el barrio, estuviste con Los Camilleros. Sí. Un par de veces. Estuvimos en el Galpón Tablada, ahí en la de la familia Franchi. Sí. Estuve con las 2. Primero Los Camilleros y la semana pasada estuvimos con el unipersonal, que también hizo su unipersonal Miguel Bosco. Otra obra, Horacio. Entonces hicimos las 2 obras en fin de semana. Y bueno, hermoso, porque ese espacio es alucinante. Sí. Y el año pasado con Los Camilleros... Sí, tiene mucha magia ese espacio. Bueno, vuelvo a lo del encuentro, que es lo que yo más valoro. Después hacen choripán en la puerta, entonces queda esto. No y muy ricos. Muy rico, pero no es solo el hecho de comer, que uno termina la hora y lo necesita. El hecho de comunicarse, charlar con los otros. Vos te quedás tomando un vasito de vino, de cerveza, y en eso está el encuentro. A mí es lo que más valoro, el encuentro. Y ahí se da ya naturalmente. Mirá, es tan así ese encuentro que yo te voy a contar. Cuando estábamos empezando con el proyecto de sacar la radio todos los días, más o menos coincidió. Nosotros empezamos a partir del mes de octubre del año pasado, y por ahí era cuando Miguel abre la sala. Entonces una de las primeras actividades teatrales que hubo, que no me acuerdo ya cuál era, fui ahí porque son toda gente amiga, y ahí me encontré con alguien, Ernesto, pelo largo, pelado y pelo largo. Y me dice, vos sos de la radio, yo estuve muchos años en aire libre, y nos pusimos a hablar. Un encuentro. Bueno, hoy él es uno de los que participa cotidianamente, también, hoy no está, pero de este programa.
Buenísima. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con espacios de encuentro, que por el otro lado, hay que decirlo, cada vez son más difíciles en estos tiempos que vivimos, ¿no? Sí, y en estos tiempos todo lleva a lo contrario, ¿viste? Las plataformas virtuales y todo eso hace a lo individual, al encierro, estar adentro, estar tirado. Yo ya este hecho de que uno salga de la casa, vaya al teatro y esté en ese lugar con un montón de gente, y si además, como estos lugares que decimos del galpón, después hay una especie de tertulia, de encuentro ahí, eso es para mí alucinante. Y después estuviste en el Teatro de la Vigil también. Y bueno, también en la Vigilia el año pasado con los camilleros y el anterior con Aire Puro. Y ahí lo mismo, ahí se da con ellos un encuentro. Ellos como pocas salas también te reciben, te dan después una comida. Sí, sí. Entonces la comida, vuelvo a insistir con esto, no es solo una comida para el hambre así físico. No, está esto del encuentro y donde uno charla, donde uno se conoce y así se va como agrandando la red. Tan es así que yo siempre cuento en esta hermosa posibilidad que tuve varios años de compartir cosas con Pocho Leprati y todo, y él a los pibes que salía a buscar de alguna forma por el barrio, por todo eso, y él llevaba siempre una mochila donde llevaba fijo un paquete de arroz, unas cebollas, un caldito y una salsa de tomate. Claro. Y donde podía, Guisito. él decía, el guiso, la comida es el espacio donde poder encontrarnos con los pibes. Y era así. Sí. Y esto me parece que en cada lugar que de alguna forma uno hace, tiene que ver con todo esto. Sí. Lautaro, aparte de esto, antes de poder terminar con esta hermosa charla con vos, también escribís. Sí. Sos, también tenés otra vinculación con nosotros como Biblioteca Popular, con la literatura, la actuación, todo eso forma parte de un combo que es Lautaro Lama, ¿no? Sí. Escribo, bueno, yo creo que empecé ahí en esto que te decía, que Chávez me dice, escribí una palabra zapato, por ejemplo, y después investigá, y ahí escribí esa primera obra con la que salí a viajar, pero después, en un momento, ya viviendo en el Cusco, en Perú, dejé un poco la actuación y me dediqué a escribir, pero como práctica, ¿no? Así como decir, me voy a poner a escribir, eso fue un poco más autodidacta que el teatro. Sí, de leer mucho. Siempre me fascina la literatura. Tengo esposa bibliotecaria también, así que abundan mucho los libros. Y eso fue más como un juego, como una cosa... ¿En qué biblioteca está? Ella está en La Estrada. Ajá. Sí, desarrollando... Bueno, hacen cosas muy lindas también. Sí, muy lindas. Sí, todo un equipo muy lindo. Sí, Estuvo mucho en la Argentina y ya hace unos años está en La Estrada. Ella es bibliotecóloga y desarrolla algo que es Alfin, que es alfabetización informacional. Así que, bueno, juegan mucho, están a pleno ahí, la verdad que es admirable. Y bueno, te decía esto, mucha vinculación con los libros. Y en un momento empecé a decir, bueno, quiero empezar a escribir, me gustaría ser escritor. Y me voy a poner a escribir, pero para aprender. Obviamente serían todos escritos que copiaba a otros escritores que me iban gustando, inconscientemente. Y se dio que en el 2015 siempre escribí, tenía un montón de textos. Algunos eran obra de teatro y quedaban, como los textos de Aire Puro, junto con Sebe, pero en 2015 una persona de Brasil que tiene una editorial me propuso... Le gustó un texto que yo tenía, una novela que se llamaba La Covacha, y la editaron. Yo hasta el día de la presentación del libro no me lo creía, porque el personaje un sociólogo brasilero muy laburante, Jairo, un amigo, yo cuando lo conocí muchas cosas me tiraba y algunas quedaban en el aire, y yo hasta una hora antes que ellos vinieron de Buenos Aires con los libros, yo no creía si iba a ser verdad o mentira. Entonces hice una presentación muy pequeña, muy familiar en el Teatro del Rayo,
que también gente que siempre me abre las puertas muy generosamente. Y lo presenté y no me lo creía, la verdad. Pero fue tomando su repercusión en el círculo íntimo y eso se terminó transformando en obra de teatro. Sigo escribiendo, colaboro con el Corán y el Termotanque. Sí, hermoso proyecto. Hermoso proyecto, los chicos la verdad los quiero mucho porque ellos también me ayudaron a esto, de creer un poco más en la escritura personal. Me publican texto, hago crónicas de teatro. y se dio esto de que yo tenía algunos textos muy viejos y algunos más nuevos, y esta gente que ahora tiene sede en Asunción del Paraguay yo se lo mostré y aceptaron a editarlos. Qué bueno. Y ahora vamos con este segundo libro que ya es otra cosa, porque son cuentos. ¿Y cuándo se presenta? El 15 de junio próximo, Ajá. dentro de muy poco, en la Facultad Libre de Rosario. Ajá. Vamos a estar haciendo una presentación. Mi amigo y compañero de Los Camilleros, Luciano Temperini, va a estar leyendo un texto. Y bueno, y va a estar esto del encuentro. Qué bueno. Ya tengo amigos que... Ayer un amigo mío me dijo que me regalaba una chopera. Ellos fabrican cerveza, así que... Y esto del encuentro, esto de poder brindar, de estar, de charlar, de encontrarse. Va a estar el libro ahí como excusa de todo eso. Pero estoy muy contento porque son textos, algunos muy viejos, que tienen más de 15 años. Son 5 cuentos, algunos cortos, pero lo siento como, no sé por qué, pero me gusta mucho en lo personal. Le tengo mucho cariño a esos textos. Bueno, desde ya, antes de presentarlo, te vamos a invitar para que vuelvas a leer me encantaría. Algunos de esos textos y bueno, nosotros siempre, todos los programas se graban, así que va a ser otra forma también de poder ir haciendo llegar eso. Cuando contabas esta experiencia del brasilero, sí. Ellos tienen una experiencia muy rica que después llegó acá medio deformada, pero que es la de los puntos de cultura, que lo hicieron con el gobierno de Lula, que de alguna forma era rescatar ya no la cultura bajada desde los organismos estatales, sino aquello que iban haciendo autogestivamente desde los distintos espacios. Y seguramente, por lo que yo escuchaba, algo de esta experiencia también está emparentada sin dudas. con eso. Bueno, Lautaro, ha sido un gustazo que estés con... Lo mismo, che, muchas gracias, un gusto. No, y bueno, también sé que, pero no vamos a adelantar nada, también sé que acá con el Pato hay un proyecto de hacer algo acá, ¿no? Sí, estamos en eso. Bueno, donde está el Pato siempre hay de esas cosas medias mágicas que aparecen. Muchísimas gracias, Lautaro, por estar con nosotros, ¿no?